Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Volvamos por un instante a Gabor Maté, este médico canadiense que les adelantaba, argumenta que los problemas humanos no responden a causas individuales aisladas, reflejan las relaciones de las personas con otras, con el entorno físico, con el entorno emocional y social, desde que estamos en el útero de nuestra mamá y hasta que nos morimos. El ambiente tiene que ver con todo eso. La mente y el cuerpo no están separados por la vida real, aunque, la medicina tradicional los estudie por separado o los trate por separado. Por un lado, la cabeza, los problemas emocionales, y por el lado el cuerpo. Por lo tanto, la salud y la enfermedad en una persona refleja realidades sociales y económicas en lugar de predisposiciones personales. ¿Cómo estamos en este mundo que vivimos de acuerdo al mundo que hemos construido? De acuerdo a esas relaciones personales, a esos negocios, a esa educación que nos damos, a cómo nos decimos las cosas y también a lo que no nos decimos. Se nos ocurrió convidar a Irene Weiss, que es profesora universitaria de grado y posgrado desde largo tiempo, es bióloga, pero sobre todo es una persona sensible y conectada, que sabe comunicar y que comunica lo que hace falta, para que nos ayude a pensar en esto, ¿no? ¿Cuántas enfermedades por ahí tenemos que nos podríamos ahorrar si pudiésemos construir un ambiente diferente? ¿Cómo estás, Irene? Muy buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Siempre es un placer acompañarte. Bueno, para nosotros también escucharte. Bueno, la vida que llevamos, las presiones del trabajo, los estímulos, eso es una bomba letal, ¿no? Sí, vos sabés que yo, estoy escuchando el programa desde que empezó y la verdad es que, respecto de la editorial tuya, que me pareció excelente, yo me quedé después pensando, más allá de todo lo que charlamos la vez pasada por chat, me quedé pensando toda la semana sobre este tema de qué cambiaríamos, ¿no? Y lo voy a resumir en muy pocas palabras. Cambiaría primero que nada nuestra relación con el ambiente, porque es terrible la forma en que pensamos o que no pensamos o que callamos, como decías recién, ¿no? A veces por falta de conocimiento, por ignorancia y a veces por conflicto de intereses, uno se calla la boca. No me refiero ni a vos ni a mí, me refiero a gente que hace determinados negocios. Todos los tenemos de todos modos, ¿no? Claro, pero la gente que hace determinados negocios con todo lo que proviene del ambiente. También escuchaba atentamente a Emiliano con respecto a lo que decía de la venta de los tubings, que la verdad que no valen nada, pero lo asimilan al precio de algo que no se puede recuperar porque tarda muchísimo en crecer, como es la madera de quebracho, que además está protegida. Sí. Entonces, vos fíjate cómo se especula con estos tubings que se pueden utilizar para reemplazar justamente los postes para el alambrado, para que no pasen las vacas al Parque Nacional, cómo se especula con algo que en realidad es de descarte. Y si no cambiamos nuestra relación con el ambiente, pero profundamente, esto no va a funcionar. Yo, con todo respeto a una de las personas que recién te dejó un mensaje, que ustedes pasan a veces los mensajes que la gente deja grabados, que decía pensar en el papelito que uno tira en la calle. Vos sabés que ese es el gran problema. Mucha gente cree que solamente los temas ambientales pasan por levantar el papelito y ponerlo en un tacho o plantar un arbolito, no importa que sea exótico, ¿viste? Sin pensar en qué especie estamos sembrando. Y no pasa todo por ahí, al contrario, la cuestión es mucho más profunda. Todos lo sabemos, vos, yo, todos los que estamos en estos temas, pero la mayor parte de la gente no. Sí, o sea, pareciera insuficiente todo lo que estamos haciendo, ¿no? Es que no se puede pensar que solo con tirar el papelito, la gente después no piensa qué pasa después con ese papelito una vez que uno lo tira a la basura. ¿A dónde va la basura? Que no separamos, ¿no? ¿Y qué problemas ambientales trae?
O sea, mira, el 95% de los grandes problemas ambientales son por falta de conocimiento y se podrían haber previsto. Yo estaba leyendo, es increíble ese porcentaje. O sea, si uno realmente se pone a estudiar cómo es nuestra relación con la naturaleza, podemos prevenir un montón de cosas. Lo que pasa es que en este estado de la situación, cómo está el mundo en este momento, volver atrás es difícil, pero no es imposible. Hay que empezar a pensar, a reflexionar distinto. Es distinta esa relación con el ambiente. ¿Y se puede, teniendo en cuenta todo esto que venimos diciendo, establecer alguna diferencia con el mundo del resto de los animales? Pensaba, todos los animales que viven en el reino de los océanos, que si bien, como sabemos, están rodeados de plásticos y otras cosas que los humanos vamos tirando a los mares, a los cursos de agua, no tienen o se ahorran muchos de estos impactos que los humanos sufrimos en las ciudades, por ejemplo. Claro, sí, por ahora, mientras no haya exploración sísmica ultra profunda. A propósito de eso, me río por no llorar. Eso, ¿qué significa la exploración para los animales? ¿En qué espacio puede afectar a los animales? Bueno, vos pensás que justamente donde se va a hacer, si bien es cierto que hay otras plataformas y hubo otras exploraciones previas, acá en la plataforma continental nuestra, el tema es que siempre se hizo en aguas someras, en aguas poco profundas para extraer gas. Entonces, ahora lo que se pretende hacer es una exploración ultra profunda, por eso justamente se le agrega ese adjetivo, que es entre 1.700 y 3.800 metros aproximadamente. Vos imaginate el calibre del aire comprimido, de las bombas de aire comprimido que hay que mandar desde un buque para que impacte en ese fondo tan profundo, para que después se pueda revelar con la onda acústica, ¿no es cierto? Que los geofísicos después hacen el mapa de lo que hay en ese lecho oceánico para que se pueda revelar si hay petróleo, si hay gas o lo que fuere, ¿no? Qué tipo de fondo es. Eso se recoge con unos sensores que tienen los barcos atrás cuando van navegando, esos barcos especiales como velo de novia, ¿no? Entonces vos pensás que no es solamente mirar desde el barco a ver dónde está la ballenita que pasa. Son muchos kilómetros cúbicos de vibraciones, a cientos de kilómetros que impactan los mamíferos marinos, sobre todo los cetáceos. Ahí tenemos la ballena franca austral, que es monumento natural protegido. Tienen una sensibilidad impresionante y empiezan a sentir montones de trastornos neuroendocrinos, que yo siempre digo que en el mejor de los casos se desorientan y pueden llegar a varar, y en el peor de los casos directamente mueren. ¿Por qué te crees, por ejemplo, que los pescadores se oponen a esto? Vos sabés que cuando se hicieron las exploraciones previas, y eso que fueron de mucho menor calibre, porque eran, como te decía, con aguas someras, poco profundas, el stock de merluza había desaparecido por 16 meses, o sea, 1 año y 4 meses hasta que se recuperó. Entonces, hay muchas cosas que son insospechadas, que después cuando aparecen los problemas, ¿por qué pasó esto? ¿Entendés? Empiezan a varar los mamíferos marinos, ¿y por qué pasó esto? Porque estas son cuestiones que no están pensadas, no están previstas con anterioridad, ¿entendés? Sí. Y es por ignorancia, es por pura ignorancia, o sea, no hay una falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo. O sea, un desarrollo que no es sustentable en este momento no puede ser desarrollo. No Justamente ese desarrollo, ese sistema que nos inventamos, venimos diciendo, nos enferma. Sigamos pensando en el mar. Una ballena debe tener muchas menos enfermedades que los humanos acá, a pesar de todo esto que vos estás relatando, y retomemos esa parte, porque nos fuimos para el lado de explicar una explicación interesante. Bueno, vos me preguntaste. Claro, no, por eso, muy interesante, por eso decía, pero volvamos a esto. Los animales padecen muchas menos enfermedades que los humanos. En el caso del mar, ¿me decís? Mira, en Suponte, el caso sí, o lo que quieras, el ejemplo que vos desees. Bueno, vamos a contar de las dos formas. En el caso del mar, particularmente, ahí eso tiene que ver con que, por ejemplo, los mamíferos
de marinos son secundariamente acuáticos. O sea, vos pensás que primero a lo largo de la evolución estuvieron en tierra y después secundariamente, por ejemplo, una ballena, un delfín, una orca, una tonina, un pinípedo, bueno, que son los lobos marinos, volvieron al mar secundariamente, ¿no? Y eso te das cuenta en la evolución porque, bueno, nosotros los biólogos que estudiamos anatomía comparada de vertebrados vemos como la aleta de una ballena no tiene nada que ver con la aleta de un pez, por ejemplo, porque tiene los mismos huesos que tenemos nosotros, pero dentro de la aleta, digamos, ¿no? Las falanges, ¿entendés? Son muy parecidos, se volvió secundariamente al agua. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en ese caso, ahí quedaron de alguna manera, entre comillas, como protegidos de muchos de los, o sea, nosotros los humanos estamos como protegidos de muchas de las zoonosis que nos pescamos por animales más de tipo terrestre. Entonces, sí tienen enfermedades de tipo fisiológico, porque tienen adaptaciones para aguantar la respiración y otro tipo de digamos, la evolución hizo que tenga otro tipo de adaptaciones para poder vivir mucho tiempo sumergidos, pero eso es otra cosa. Sin embargo, cuando los balleneros, por ejemplo, pescaban, cuando vos te acercás de todas maneras a esa fauna, te podés, por ejemplo, pescar gripe, te podés pescar, se cree que la tuberculosis, por ejemplo, la tuberculosis bacteriana me refiero, ¿viste? Porque hay otra fúngica. La bacteriana, que es la del bacilo de Koch, se originó en mamíferos marinos y pasó al ser humano, pero son cosas más raras, ¿entendés? Son cosas más raras. Lo más común es lo que está ocurriendo ahora, que para hablar de algo muy reciente, como es la pandemia, que todavía no pasó, nuestra extensión de la frontera agropecuaria hacia lugares donde no había contacto con los animales. Por ejemplo, si nos acercamos a una cueva donde hay murciélagos que tienen una cantidad, tienen cientos de coronavirus distintos, pero el murciélago está adaptado con su sistema inmune a lo largo de la evolución a que esos coronavirus no le hagan absolutamente nada al murciélago. Ahora, si vos te acercás, ya no estoy hablando de un leñador con una hacha o con una motosierra, estoy hablando de dos personas que cada uno maneja un tractor y con una cadena levantan la selva como si fuera una alfombra, ¿viste? Que uno lo ve en los documentales. Bueno, te acercás a la cueva y de pronto del murciélago o salta un intermediario y después al ser humano, ese ser humano, o directamente puede saltar al ser humano, y ahí es donde nosotros no estamos adaptados con nuestro sistema inmune a esos virus. Entonces, el origen de las pandemias, que son cada vez más frecuentes, van a ser cada vez más frecuentes una de otra en el tiempo, tiene que ver con eso, justamente con nuestra relación con el ambiente y cómo nos estamos acercando demasiado a animales de la fauna silvestre con los que no teníamos contacto. Estás escuchando a Irene Weiss, es profesora universitaria, es bióloga, sabe un montón, y estamos aquí todos con mucho silencio y escuchando. Karina. Sí, Irene, ¿cómo estás? Muy Hola, Karina, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Irene, te quiero hacer una pregunta, a ver si es un mito o es una realidad, seguro vos vas a poder contestarnos. Los mamíferos marinos, en general, aparentemente tienen menos cáncer, tumores. Esto se debe a la alimentación que ellos ingieren, que no es lo mismo que sucede con perros, gatos, por ejemplo, que ellos tienen tumores todo el tiempo. Irene, vos ¿sabés decirnos si esto es así? Mira, yo creo que no hay tantos estudios en ese sentido. O sea, sí los hay, pero no tantos como, por ejemplo, en la oncología por ejemplo, de las mascotas o de nosotros. Sí, los animales, por supuesto, que contraen cáncer. Por ejemplo, al mar, vos sabés que es el vertedero de todas las porquerías de la humanidad, ¿no? Por decirlo de una manera elegante. Elegante, o poco elegante, bueno, para una profesora universitaria, pero es así. O sea, si van llegando, por ejemplo, productos que ya están prohibidos, pero que tienen una gran resistencia en el ambiente, por ejemplo, todo lo derivado del petróleo, como los bifenilos policlorados, el DDT, el paratión, o sea, por ejemplo, el DDT es un organoclorado que, si bien, vos fíjate cómo van cambiando las cosas. En el año 48 a un suizo que se llamaba Müller le dieron el Nobel por descubrir el DDT como la octava maravilla, porque había, digamos, controlado al mosquito vector de la fiebre amarilla, que es un virus que transmite el mosquito, ¿no? Entonces, en ese momento
no se sabía en realidad que el DDT, además de ser bioacumulable en los seres vivos, es lo que se llama biomagnificable, o sea, sube por las cadenas alimentarias porque es liposoluble, o sea, se acumulan las grasas, no en la orina o en la materia fecal, o sea que vos no lo podés eliminar, queda en el cuerpo. Entonces, en las cadenas alimentarias va subiendo y los animales van concentrando eso y sí se agarran cáncer. Se agarran cáncer también, básicamente por eso, también por la ingestión de microplásticos que no solamente son los que se producían, ahora están prohibidos en muchos lados, ¿no? La generación digamos, para productos cosméticos y para jabones en polvo, todo eso, pero los plásticos también con los plásticos derivados del petróleo me refiero, ¿no? Porque sí. Ahora no hablo de bioplásticos, los derivados del petróleo, en las islas de plástico del mar, que son 5 gigantes, se van degradando por acción física y química y se van transformando en pequeñas partículas, y una ballena que, imagínate, abre la boca y tiene que entrar una enorme cantidad de plancton y después eliminar el agua, también está tragando esos microplásticos y también eso le hace daño, ¿entendés? O sea, hay muchas cosas que se saben que existen y que parece que no ocurren, pero sí ocurren. Lo que pasa es que lo que está en el mar no lo vemos porque está sumergido. Claro, exacto. Clarísimo. Bueno, lo cierto es que nosotros tenemos que tratar, escuchando y haciendo alguna síntesis de lo que decís, de modificar lo menos posible el ambiente. Ya se ha modificado bastante con nuestra infraestructura. Viste que hablamos mucho de la infraestructura, de los puentes, las calles. Solemos hablar de eso sin atender esa infraestructura dada, que vamos dejando que se degrade, ¿no? No sé, el caso de los humedales entre nosotros está bien presente. Hay que atender la infraestructura dada, ¿no? Tal cual, sí. Además volver a pensar justamente en una economía circular. Lo que justamente mencionaba Emiliano hace un rato es usar los tubings en lugar de quebracho para los postes. Claro. Eso es economía circular, es usar algo que se desecha y se puede reutilizar. En este caso sería una reutilización, no un reciclado, ¿viste? Porque el reciclado sería que vuelvan a fundirse y transformarse en otra cosa. Como se va a usar, no sé si la gente sabe cuál es la diferencia. O sea, si yo tengo, no sé, una latita de gaseosa que me gusta y le saco la tapita y la convierto en un portalápiz, eso es reutilizar algo, darle una segunda vida, pero no es reciclar. Reciclar sería que el aluminio se fundiera y se transformara o en otras latas o en otra cosa, ¿entendés? Perfiles de aluminio para las ventanas, no sé, lo que fuere. Entonces, la reutilización de materiales, en este caso, sería fundamental, y no estar lucrando con eso que realmente tiene un valor de pocos pesos, ahora que se piensa que se puede reemplazar un producto que es caro no solamente para el bolsillo, es caro para el ambiente, como sería talar un quebracho. Entonces el precio sube, con la demanda, ¿viste? La oferta baja y el precio sube, o sea, dejar de especular tanto con eso, porque si no, esto no se va a resolver. Yo sé que estoy pidiendo una utopía, pero es un cambio, es un switch, ¿viste? Es un cambio de mentalidad, inclusive también te estaba escuchando, yo no sé, será mi defecto profesional de bióloga, que uno observa, escucha y trata de analizar todo, no parezco una filósofa, pero por ejemplo, los psicólogos recién, cuando vos mencionabas la relación con el entorno social y emocional, también con el entorno natural, porque ese bebé que se está gestando depende mucho de la madre y de dónde está la madre y en qué ambiente está esa madre. Así es. Y de qué ambiente vino el espermatozoide que fecundó a esa madre. O sea, ahí yo me puse a pensar el caso de, por ejemplo, cuando vinieron los veteranos de guerra de Vietnam, llenos de la gente naranja, ¿viste? De dioxinas en el cuerpo, y la gran mayoría de las mujeres embarazadas, cuando los pocos que se salvaron, los veteranos de guerra, llegaron a Estados Unidos, tuvieron hijos con malformaciones, porque cuando se forman esos espermatozoides, ya tienen esa porquería, porque la verdad que no sé por qué otro sustantivo reemplazarlo, ¿no? En la sangre y en las células germinales. Entonces, los hombres, a diferencia de las mujeres, que ya tienen los óvulos desde que nacen y que los van perdiendo con cada ciclo estral, los varones forman los espermatozoides en el momento. Entonces, con lo que tengan en el cuerpo,
¿entendés? Esos espermatozoides van a transmitir esas sustancias tóxicas al feto. No, es tremendo, sí. Mira, cómo han cambiado las cosas en los últimos, te diría, 70 años, ¿no? Si te pones a pensar en lo que se llamó el accidente de Minamata, que no fue un accidente porque se pudo haber previsto, lo que pasa que no se sabía, con el mercurio que se arrojaba al mar, y cómo en los años 50 empezó a aparecer un montón de gente muerta por la enfermedad de Minamata por mercurio, ¿no? Que era una metalúrgica, la Chiso Corporation en Japón. Eso es un ejemplo que yo trabajo bastante con los alumnos de posgrado de Derecho, porque hay mucho vacío legal en todo lo que son metales pesados, lo que son derivados del petróleo también que se arrojaron durante mucho tiempo. El mismo DDT que se prohibió en los 70, pero a partir de los 50 hasta los 70 se usó muchísimo. O sea, ¿cuándo se prohíbe el DDT? Cuando empezaron a encontrar en las grasas de los pingüinos de la Antártida o de los osos polares del Ártico este compuesto que les producía cáncer, los mataba. ¿Y por qué? Porque en todos los adipocitos, o sea, las células grasas del cuerpo, como yo te explicaba, es liposoluble, o sea, en grasa, quedaba acumulado porque venía de los peces que se comían otros peces, que se comían plancton, o sea, asciende por las cadenas alimentarias. ¿Y quién fumigó el Ártico, la Antártida? Nadie. Llegó por las corrientes marinas, llegó por el viento, ese DDT, ¿entendés? Es concluyente. Es muy complicado. Sí, pero además es concluyente cómo condiciona el ambiente. Has dado vastos ejemplos a lo largo de esta conversación de radio como para que podamos comprender lo que significa para nuestra salud y la salud de los que vienen, de nuestros hijos, de lo que más queremos, cómo condiciona el ambiente donde vivimos, ese ambiente que en definitiva hemos criado o que hemos desarrollado. La producción que hacemos, viste que ahora se piensa que el campo es una especie de fábrica, esa producción donde entendemos que los animales son piezas que no pueden pensar ni sentir, para que rápidamente entran por un lugar y salgan empaquetados por otros, eso es algo que tiene resultado en la salud de cada uno de nosotros. Así es, ¿no? Se puede trabajar fabricando animales como si fueran cosas inanimadas. Y una reflexión más te dejo para que dale, la final, a ver. La final, cuando vos te pones a googlear, por ejemplo, este tipo de enfermedades que vos me preguntabas, una de las cosas que yo más encontré después de la charla que tuvimos por WhatsApp el otro día, fíjate que dice enfermedades provocadas por el ambiente, como si el ambiente fuera el malo de la película. Y en realidad, ¿quién provoca todos los daños sobre el ambiente? El ser humano. El ambiente que modificamos. Tal cual. O sea, no es que te dicen en todas partes, te dicen enfermedades provocadas por el ambiente. No. Está muy bueno. Tenemos que cambiar los titulares también para empezar a cambiar la mentalidad de la gente, porque si no la gente lee las noticias y se confunde. Gracias, profesora. No, de nada, un placer, Sergio. Como siempre, te mando un beso grande. Otro para vos. ¿Han visto lo interesante que es escuchar a Irene Weiss? Irene trabaja de modo permanente, podrán encontrársela en redes sociales a cualquier hora, no importa si es fin de semana, si es de madrugada. Ella está absorbiendo conocimiento y tiene la generosidad de devolverlo. Es esa calidad de personas que traducen para que podamos comprender mejor. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.